Segundo punto. Santidad requerida para abrazar las órdenes sagradas. Hablando de esta bondad, el Sagrado Concilio de Trento ordenó que los obispos no promoviesen a las órdenes sagradas sino a quienes estuvieran ya probados en la bondad de vida. Esto mismo ordenaron los antiguos cánones, que decían: no se ordene nadie que primero no haya sido probado. Y aun cuando se haya esto de entender directamente de la prueba externa que ha de exigir el obispo de la probidad del ordenado, con todo no se puede poner en duda que el concilio exige no sólo la probidad exterior cuanto la interior, sin la cual la externa no es más que mero fingimiento. Por eso el concilio en el capítulo 12 de la misma sesión dice: sepan los obispos que sólo han de admitir a estas órdenes a los dignos y cuya conducta corra pareja con bien probada madurez de juicio. Fin de la cita. Con este mismo fin de tener bastantes pruebas de la bondad de vida del ordenado, estableció el concilio los intersticios entre los diversos grados de las órdenes que se reciben, para que en este tiempo con la edad vaya creciendo el ordenado en sabiduría y mayor perfección de vida. Santo Tomás aduce la razón, diciendo que por cada orden sagrada que recibe el ordenado se va aproximando al altísimo ministerio de servir a Jesucristo en el sacramento del altar, de donde concluye el santo doctor que la santidad del sacerdote debe sobrepujar a la del religioso. Ya que por las sagradas órdenes, explica, es uno deputado para altísimos ministerios, en los cuales se sirve a Jesucristo en el sacramento del altar. Por eso se requiere mayor santidad interna que la que exige el estado religioso. Fin de la cita. En otro lugar y sobre el mismo propósito, añade que no habla tanto de los ya ordenados como de los ordenandos. Las órdenes sagradas, dice, exigen santidad anticipada, esto es, que el sujeto antes de ser ordenado sea santo, y esta es la diferencia que señala entre el estado religioso y las órdenes sagradas, que en el primero se trabaja para extirpar los vicios, mientras que en el segundo se los debe haber ya extirpado con la santidad de vida. He aquí las palabras del angélico. Las órdenes sagradas piden anticipada santidad, al paso que el estado religioso es ejercicio de santidad, de donde se sigue que el gravísimo peso de las órdenes sagradas ha de ir fundadamente sobre paredes ya curadas por la santidad, mientras que el peso de la religión seca las paredes, esto es, desarraiga los vicios del corazón del hombre. Fin de la cita. En otro lugar vuelve Santo Tomás a explicar la misma materia y dice: y así como los que reciben las sagradas órdenes están en grado más elevado que los fieles, así deben ser ellos superiores por el mérito de santidad. Fin de la cita. Estos méritos y esta santidad los pide el santo antes de la ordenación y los declara necesarios, no sólo para que el ordenando ejerza dignamente su orden, sino también y muy principalmente para que el ordenando pueda ser dignamente contado en el número de los miembros de Jesucristo. Inicio de la cita. Y por esto se exige una perfección de vida que sea bastante para que el ordenando pueda ser dignamente contado entre la milicia de Cristo. Fin de la cita. Y finalmente concluye: pero además, en la recepción misma del orden se recibe mayor cúmulo de gracias, por las cuales el ordenando se haga idóneo para más altos ministerios. Fin de la cita. Nótese la expresión «para más altos ministerios», con la que se declara que la gracia del sacramento que se comunica en las órdenes, lejos de ser inútil al ordenando, le prestará mayores ayudas para hacerse digno de alcanzar mayores méritos, y al mismo tiempo indica la necesidad en que se halla de tener la gracia precedente, que baste para hacerle digno de ser contado entre la milicia de Cristo. En mi libro de Teología Moral escribí una extensa disertación sobre este punto, en la que demostré que los que sin haber vivido vida compuesta reciben algún orden sagrado, no pueden excusarse de culpa grave por levantarse a tan sublime grado sin divino llamamiento, ya que no se puede llamar elegido por Dios quien sube a las órdenes sagradas sin haberse libertado de cualquier vicio habitual, especialmente contra la castidad. Y si bien en tales casos uno es capaz del sacramento de penitencia por haberse dispuesto a él por medio del arrepentimiento, con todo no es capaz en tal estado de recibir el sacramento del orden, para el que es necesario además excelente vida,
comprobada ya con la experiencia de largo lapso de tiempo. De no hacerlo así, el ordenando no puede excusarse de pecado mortal, ya por la grave presunción con que sin vocación se introducen los sagrados ministerios, pues como dice San Anselmo, el que se entromete en estos ministerios y busca su propia gloria, ladrón es de la gracia de Dios, y queriendo hallar bendición recibirá maldición. Fin de la cita. Ya también por el gran peligro de eterna condenación a que se expone en tal caso, como dice el obispo Abelí, el que a sabiendas y sin cuidarse de la vocación divina, como sería aquel que recibiese las órdenes sagradas habituado a un vicio grave, entrara en el ministerio sacerdotal, no hay duda que él mismo y de por sí se despeñaría en el precipicio de eterna condenación. Fin de la cita. Lo mismo escribe Soto, y dice que el sacramento del orden exige en el ordenando santidad positiva por precepto positivo. Aunque la integridad y pureza de costumbres, dice, no sea de la esencia del sacramento, es sin embargo muy necesaria por precepto divino. Ahora bien, la idoneidad y bondad de vida que se exige de aquellos que han de recibir las sagradas órdenes no es aquella general disposición que se pide en la recepción de cualquier otro sacramento, para que la gracia sacramental no encuentre tropiezo en su operación. Mas por cuanto en el sacramento del orden el hombre no sólo recibe gracia, sino que se levanta a grado más sublime, se pide en el ordenando grande honestidad en las costumbres y bien reconocida virtud. Fin de la cita. Lo mismo escribe Tomás Sánchez, lo mismo el padre Holzmann, lo mismo los almanticenses. Esta tesis que he escrito no es opinión de un doctor particular, sino sentencia común, y todos se basan en la doctrina de Santo Tomás. En todo caso, cuando el ordenando carece de la bondad de vida, no sólo peca gravemente el sujeto que se ordena, sino también el obispo que le confiere las órdenes sagradas sin tener suficientes pruebas que le den certidumbre moral de la probada virtud del ordenando. También peca gravemente el confesor que absuelve a tal ordenando habituado, sin haber dado pruebas durante mucho tiempo de una vida positivamente buena. Y pecan también gravemente aquellos padres que, conscientes de la mala vida de sus hijos, se empeñan en que sean ordenados con el fin de ayudar a la familia. No fundó Jesucristo el estado eclesiástico para sostener las casas de los seglares, sino para promover la gloria de Dios y la salvación de las almas. Algunos se figuran el estado eclesiástico como un empleo u oficio muy a propósito para escalar honores y allegar riquezas, pero se equivocan. Y por esto, cuando los padres van a inquietar al obispo para que ordene a su hijo, ignorante o de malas costumbres, alegando que la familia es pobre y no saben cómo salir del paso, debe el prelado responderles: no, hijo mío, el estado eclesiástico no se ha instituido para auxilio de la pobreza doméstica, sino para el bien de la Iglesia. De esta manera hay que despedir a estos tales sin prestarles atención, porque tales sujetos acaban por perder su alma, la de sus familiares y hasta la de sus pueblos. Y hablando de los sacerdotes que viven en sus familias y cuyos parientes les piden no se den tanto al ministerio de las almas cuanto a aumentar la fortuna y buen nombre de la casa, deben responder lo que Jesucristo respondió a su divina Madre. Lucas 2:49. ¿No sabíais que había yo de estar en casa de mi Padre? Fin del versículo. Deben pues contestar: soy sacerdote y mi oficio no es allegar riquezas, ni conquistar honores, ni administrar la hacienda de la casa, sino vivir vida retirada, orar, estudiar y ponerme al servicio de las almas. Si por ventura estuviesen en la precisa necesidad de ayudar a su casa, ayúdenla en cuanto puedan, pero sin descuidar su principal incumbencia, que es el atender a la santificación propia y a la del prójimo. Punto 3. Desprendimiento de la estimación del mundo. ¿Cuántos por este maldito deseo de ser estimados se alejan de Dios y hasta llegan a perderlo? Oyen hablar, por ejemplo, de algún defecto suyo, ¿y qué no hacen para justificarse e imputarlo a falsedad o calumnia? Y si ejecutan algo bueno, ¿de qué trazas no se valen para que llegue a conocimiento de todos? Quisieran que todo el mundo lo supiese y los alabase. No obraban así los santos.
Querían que todos conociesen sus defectos para que los tuviesen por lo miserables que ellos se consideraban, y por el contrario, en todo lo bueno que hacían querían que solo lo supiese Dios, a quien únicamente deseaban complacer. De ahí que amasen tanto la vida escondida, siguiendo las enseñanzas de Jesucristo, que decía, Mateo 6:3, Mas cuando tú hagas limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Y poco más adelante, en Mateo 6:6, Mas tú cuando ores, entra en tu recámara, y echada la llave a la puerta, haz oración a tu Padre que está en lo secreto. Punto 4. Desprendimiento de nosotros mismos, es decir, de la voluntad propia. Lo que más importa es desasirnos de nosotros mismos, es decir, de nuestra propia voluntad. Quien se vence a sí mismo fácilmente vencerá después las demás repugnancias. Véncete a ti mismo, tal era el consejo que solía dar a todos San Francisco Javier. Y Jesucristo dice en Mateo 16:24, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Fin del versículo. En esto está cuanto hemos de hacer para llegar a la santidad, engañarnos a nosotros mismos y no seguir la propia voluntad. Eclesiástico 18:30. No vayas tras tus concupiscencias y apártate de tus antojos. Fin del versículo. Esta es la mayor merced, decía San Francisco de Asís, que Dios nos puede hacer, el vencernos a nosotros mismos negando la voluntad propia. Fin de la cita. San Bernardo decía, cese de obrar la propia voluntad y se acabará el infierno. Y añade el mismo santo que la propia voluntad es grande mal porque hace que las obras buenas dejen de serlo para nosotros. Fin de la cita. Un penitente, por ejemplo, quiere ejercitarse en alguna mortificación, ayuno o disciplina contra la voluntad del director espiritual. Mas como hace tales mortificaciones por seguir la propia voluntad, de nada le valen o son defectuosas. Desgraciado el que vive esclavo de la propia voluntad, porque anhelará tener muchas cosas y no las podrá conseguir, y por el contrario querrá rehuir otras muchas mortificantes y tendrá que pasar por ellas. ¿De dónde esas guerras? Preguntaba el apóstol Santiago. ¿Y de dónde esas contiendas entre vosotros? ¿No provienen acaso de vuestras codicias que militan en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Fin de la cita. La primera guerra proviene del apetito de goces sensuales. Removamos las ocasiones, mortifiquemos la vista, encomendémonos a Dios y cesará la batalla. La segunda guerra proviene de la sobrada codicia de bienes terrenos. Procuremos amar la pobreza y cesará la batalla. La tercera guerra proviene de la ambición de honores. Amemos la humildad y la vida escondida y cesará la batalla. Escribe San Bernardo que cuando se ve a una persona turbada, se puede colegir que la causa de su turbación es el no poder dar gusto a la sazón, a la propia voluntad. De esto se lamentó en cierta ocasión el Señor con Santa María Magdalena de Pazzi al decirle, «Ciertas almas quieren mi espíritu, mas lo quieren conforme les agrada, y por ende se hacen incapaces de recibirlo». Fin de la cita. De ahí se sigue que hay que amar a Dios como Él quiere ser amado, y no como a nosotros se nos antoje. Dios quiere nuestra alma despojada de todo, para poderla unir consigo y colmarla de su divino amor. Santa Teresa escribe, «Mas mirad, hijas, que para esto que tratamos no quiere que os quedéis con nada. Poco o mucho todo lo quiere para sí, y conforme a lo que entendieres de vos que habéis dado, se os harán mayores o menores mercedes. No hay mejor prueba para entender si llega a unión o si no nuestra oración». Fin de la cita. Muchas personas espirituales quisieran llegar a la unión con Dios, mas como no aceptan las contrariedades que Dios les envía, ni la pobreza que padecen, ni las afrentas que reciben, resulta que al no aceptar todo esto jamás llegarán a unirse perfectamente con Dios. Oigamos lo que decía Santa Catalina de Génova. Para llegar a la unión con Dios son necesarias las adversidades que Dios nos envía, porque van enderezadas a consumir en nosotros todos los malos movimientos interiores y exteriores. Y por esto los desprecios, enfermedades, pobreza,
Tentaciones y demás contrariedades son cosas sumamente necesarias para que, combatiendo contra nosotros mismos, logremos extinguir de tal manera nuestras perversas inclinaciones que no las sintamos más. Y mientras que la adversidad no se torne de amarga en suave por Dios, jamás llegaremos a la divina unión. Fin de la cita. Añádase a esto la práctica que enseña San Juan de la Cruz. Dice el santo que para poder llegar a la perfecta unión se necesita total mortificación de los sentidos y apetitos. Inicio de la cita. Para poder hacer bien esto, cualquier gusto que se le ofreciera a los sentidos, como no sea puramente para gloria y honra de Dios, renúnciele y quede vacío de él por amor de Jesucristo. Pongo ejemplo. Si se le ofreciere gusto en oír cosas que no importan para el servicio de Dios, ni las quiera gustar ni las quiera oír. Procure siempre inclinarse no a lo más fácil, sino a lo más dificultoso, no a lo más sabroso, sino a lo más desabrido, no a lo más gustoso, sino a lo que no da gusto, no a lo que es consuelo, sino antes al desconsuelo, no a lo que es descanso, sino a lo que es trabajoso, no a lo más, sino a lo menos, no a lo más alto y precioso, sino a lo más bajo y despreciado. Fin de la cita. En suma, quien ama verdaderamente a Jesucristo pierde el afecto a todos los bienes terrenos y trata de despojarse de todo, para vivir solamente unido a Jesucristo, para quien son todos sus deseos, en quien siempre piensa, por quien siempre suspira y a quien procura complacer en todo lugar, en todo tiempo y en toda ocasión. Mas para llegar a esto debemos estar en vela, para purificar el corazón de todo afecto que no sea para Dios. Preguntémonos, ¿qué implica el entregarse el alma a Dios? Y respondamos. Primero, evitar cuanto le desagrade y ejecutar cuanto sea de su agrado. Segundo, aceptar sin excepción cuanto venga de su mano, por duro y dificultoso que fuese. Tercero, preferir en todas las cosas la voluntad de Dios a nuestro propio querer. Esto se requiere para ser del todo de Dios. Afectos y súplicas. Dios mío y mi todo, bien veo que a pesar de mis ingratitudes y negligencias en vuestro servicio, seguís convidándome con vuestro amor. Aquí me tenéis. Ya no quiero resistir más. Quiero abandonarlo todo para dedicarme por completo a vos. No quiero ya vivir para mí mismo, pues mucho es lo que me habéis obligado a amaros. Mi alma se ha enamorado de vos, Jesús mío, y por vos solo suspira. ¿Y cómo podría amar otra cosa después de haberos visto morir de dolor en una cruz para salvarme? ¿Cómo podría contemplaros muerto, acabado de dolores, y no amaros con todo mi corazón? Os amo, sí, querido Redentor mío. Os amo con toda mi alma y no deseo más que amaros en esta y en la otra vida. Amor mío, esperanza mía, fortaleza mía, consuelo mío. Dadme fuerza para seros fiel. Dadme luces para que vea qué debo hacer para sacrificarlo todo y dadme fortaleza para que os obedezca en todo. Oh amor del alma mía, me ofrezco todo a vos para satisfacer el deseo que tenéis de uniros a mí, para que yo pueda unirme del todo con vos, Dios mío y mi todo. Venid pues, por favor, Jesús mío, y tomad posesión de mí, de todos mis pensamientos y de todos mis afectos. Renuncio a todas mis aficiones, a todos mis consuelos y a todo lo creado, pues vos solo me bastáis. Dadme la gracia de no pensar sino en vos, no desear más que a vos, no buscar más que a vos, mi amado y mi único bien. Oh María, Madre de Dios, alcanzadme la santa perseverancia.